Dice la palabra del Señor que Él habita en medio de la alabanza. Y todo servicio al Señor debe de ir adornado, salado, como lo dice en uno de sus mandatos que le dio a Moisés. Toda ofrenda dedicada a Jehová debía de ser salada con sal. Voy a enviarles un saludo. Un saludo a todos. Un saludo escrito. Un saludo escrito ahí a cada uno de los que se van a ir conectando, para que si quieren enviar un saludo, pues envíen un saludo. Amén. Amén. Tenemos un tema relevante. Número 1. Hemos deseado hoy por este canal que Junior casi no sabemos transmitir por este lado, pero que hoy nos hemos dirigido aquí. Por si nos tumban el mensaje por allá, lo tenemos por aquí. Entonces decía yo en esta introducción de que el Señor le dio mandamiento a Moisés de que sus ofrendas fueran saladas con sal, y sin sal todo es insípido. Así que es como un servicio en la iglesia que no tenga una linda música, que eleve el pensamiento, los sentimientos de los miembros de la congregación, y luego venga la palabra a complementar. Gloria a Dios por todo eso. Debemos de alabar al Señor. Si usted va a orar, cántele una canción antes. Adórelo primero. Adórelo. El reconocimiento que le damos a Él. Bueno, no quiero perder mucho tiempo porque tengo un tema relevante en esta hora que va a quedar grabado aquí para la audiencia. Y todo aquel valiente que se quede en estos momentos con nosotros. Gloria a Dios. Mi tema en este día tiene que ver con el Evangelio. La guerra del diablo y todos sus demonios, el infierno, y súmele usted los globalistas, las élites, los grupos satánicos, qué sé yo, como siempre lo he dicho, rosacruces, masones, satanistas, todo ese andamiaje de maldad. No es más y menos la guerra que liberan en contra de ninguna otra organización, porque toda la organización que tenemos nosotros en la tierra es la familia. Es la familia. Y el Evangelio, Dios, el Padre, no lo mandó como un defensor de la familia, defensor de la humanidad, salvador del alma del hombre. Entonces, la guerra que estamos viendo no es en contra de un hombre. Oiga lo que dice la misma boca del Señor Jesucristo. Pido a Dios bendición en lo que vamos a hablar. Dice 24:14 de Mateo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dice para que todos se conviertan, sino que dice para testimonio, para que nadie diga Dios ha sido injusto en mandarnos juicios, que inevitablemente estos juicios caerán en la tierra por causa de que el hombre no quiere mirar a Dios. El Señor está llamando y llamando y llamando por medio de su palabra, por diversos medios, y más ahora que tenemos estos medios que los podemos utilizar nosotros con el costo nada más de los servicios que nos dan la internet. Pero que nadie puede detener la predicación del Evangelio siendo llevado primeramente por los santos apóstoles y toda aquella iglesia primitiva. Y luego en la vida de la iglesia, óigame,
Óigame, la guerra es contra el Evangelio porque el Evangelio es lo más importante que Dios nos ha dado a nosotros. Es el Evangelio del reino, son las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas porque traen a la persona, al alma, primeramente salvación al alma. Segundo, un sinnúmero, incontables, no tengo tiempo para decir cuántos beneficios el Evangelio le da al ser humano. Cuántos beneficios le trae. Después de que una persona se convierte al Señor y si esa persona tiene vicios, sea cual sea, pues entonces el Evangelio, número 1, salvará el alma de la persona. Número 2, abrirá sus ojos para que vea que lo que estaba haciendo era errado. Veamos entonces todos los beneficios que el Evangelio trae a la vida y cómo salva el alma del hombre, redime el alma del hombre a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, veamos la importancia del Evangelio, la importancia para la familia de escuchar el Evangelio, de convertirse a Jesucristo. Dice aquí que el Evangelio del reino sería predicado en todo el mundo. Quiere el infierno o no quiere el infierno, el Evangelio será predicado. Podemos ver nosotros en este momento, a través de esta pandemia, la hayan causado en un laboratorio o sea transmitida a través de animales. Eso no interesa ahora, la palabra nos habla de eso ya, pero lo que podemos ver como el infierno, redondeando todo, quiero que me entienda en esta hora, para que alguna palabrita que no quieren que yo diga y corten el mensaje. Pero redondeándolo todo, el infierno. ¿Sabe que el infierno, el reino satánico se compone por su cabeza, que es el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, y luego una jerarquía hasta llegar a las élites mundiales que tenemos, a las serpientes y los escorpiones, como siempre yo les he mencionado de esa manera, porque Jesús les dijo que eran serpientes y escorpiones, son los mismos. Ok, entonces, para que se levante todo el imperio del mal en contra, no de un hombre, no de Donald Trump, hablándolo así, a grosso modo, bendito sea el Señor por este hombre que aboga por la iglesia, que defiende el Evangelio, que defiende la palabra. Bendito sea el Señor por eso, y el Señor lo cubra con su santa presencia y lo guarde, porque está luchando, no solo, porque aquí estamos la iglesia, están todas las gentes que aman la familia, amén, y somos más los buenos que los malos. Así que imagínese esta guerra, que no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra jerarquías satánicas, diabólicas, que dominan a una élite desde los aires y tienen su imperio segregado, y que a través de todas las religiones que no adoran a Cristo, y a través de todas las organizaciones, entre comillas, unas para defender el ambiente, otras pro tierra, otras pro humanidad, entre comillas, porque lo que hacen es destruir la humanidad. Porque no vamos ahora a ser utópicos a decir de que el imperio del mal defiende la humanidad, porque ese imperio del mal aborrece al ser humano. Y los que se consideran humanos de ellos son muy especiales, son hijos de dioses. Eso es lo que han podido expresar a través de los tiempos. Entonces, el ser humano pobre, que no tiene recursos, que no es intelectualmente capaz, que no tiene una fuerza corporal como para ser un caballo de fuerza o de carga, un mulo, entonces no interesa. O el que es muy pobre, que no puede llegar a una universidad, ni siquiera terminar su secundaria. Entonces son como escorias y, como lo dicen, rebaños de borregos.
de vacas. Entonces, es la forma del imperio del mal de ver la humanidad, a una humanidad que el Señor dio mandamiento para esta humanidad pobre económicamente. Y el Señor dijo: el que al pobre da, a Dios presta. Y el bienaventurado es el hombre que piensa en el pobre, porque en el día malo Jehová le va a rescatar, lo va a bendecir con solo pensar en el pobre. No digamos orar por el pobre, no digamos tomar un óvulo, y dárselo a alguien que tiene necesidad. Entonces quiere decir que para Dios es muy importante la raza humana, a tal grado que dio a su Hijo único por la humanidad, para que Él muriese por la humanidad y le diese una oportunidad de vida eterna, porque el Evangelio, el propósito del Evangelio es salvar el alma del hombre, porque el hombre originalmente pecó, cayó de la gracia de Dios, pero el Señor abre una puerta a través de su Hijo Jesucristo que nos introduce el Evangelio del reino, las reglas divinas, las leyes divinas del orden del reino, y cómo el reino quiere que el ser humano viva. El reino de Dios no planificó algo para que el hombre viviera en miseria, viviera en la posilga, viviera limitado de la bendición de Dios hacia el ser humano, sino que el Señor creó un plan divino, un plan maravilloso para que la humanidad viviese. Le doy un ejemplo a Adán, como Adán era señor de toda la creación de Dios, y como el Señor le entrega todo el señorío de todo lo que había creado, y lo hizo para su persona, su creación favorita. Y entonces, para que una humanidad que se iba a desarrollar viviera no en un estado paupérrimo o en limitaciones, sin salud, sin alimentos, sin lo básico, sino que viviese como dice el Evangelio del Reino. O sea, el Evangelio del Reino lo que ha venido a hacer es a restaurar lo que se había perdido, lo que se había caído, lo que fue dañado por Satanás, el diablo y su imperio. El Evangelio, el Señor Jesucristo lo trajo para que a través del Evangelio sean restauradas las almas. Ahora, toda esta introducción que le estoy dando es para desarrollar un mensaje para que el pueblo de Dios abramos los ojos y tengamos deseos de ir al rincón, a la silla que hemos preparado para buscar a Dios sobre todas las cosas, para implorar su favor y para orar por una humanidad que en esta hora está llorando. Quizás a mí me mira con una sonrisa, pero ya estuve yo derramando algunas lágrimas por las necesidades básicas de la humanidad, y cómo cuando observamos a la humanidad, vemos nosotros mandatarios de repúblicas o países que son déspotas y son crueles con sus naciones, como es el caso del país que ahora en este momento ha sido semidestruido, Honduras, como sus gobiernos han sido déspotas, como ellos han sido los primeros, al ser ellos siervos del diablo, han sido los primeros que han sido azote para su misma nación. Y este solamente es un ejemplo de todas las naciones, naciones que no están dirigidas por Dios, que son pocas. Gracias a Dios por los Estados Unidos de América, que todavía tenemos unos meses o un mes y días de gobierno de este hombre que Dios puso. Y sabemos y creemos y por fe creemos de que Él va a quedar en esa presidencia, para que el pueblo de Dios, la iglesia, sigamos con nuestro cometido, con el mandamiento que el Dios Altísimo nos ha dado de llevar el Evangelio a todas partes, a cada rincón de la tierra, porque las personas deben de saber del Evangelio, porque el que no sabe del Evangelio está perdido, porque el Evangelio es el que salva el alma.
el que trae buenas noticias, y la buena noticia es que Jesucristo resucitó de la tumba, venciendo la muerte, venciendo a este mismo imperio que yo le estoy señalando ahora. Venció a este imperio, venció al imperio de su tiempo que se levantó en contra del evangelio, porque no les era concedido a ellos entender la luz que el evangelio estaba trayendo. No les fue permitido, porque ellos eran hijos de la serpiente, eran escorpiones, eran malignos. Así que, aunque estuviesen convencidos de que Jesús era el Mesías, no se lo permitieron, porque ellos querían un Mesías a su altura, como lo que está aconteciendo hoy en el Estado de Israel, que ellos están esperando un Mesías que no es Yeshua, que no es Jesucristo, sino que están esperando un hombre relevante, porque el Jesús de ese tiempo fue un hombre muy humilde, que no tenía grandes posesiones, ni tenía grandes preparaciones académicas, doctorados de divinidad, ni nada de eso, sino que vino con un evangelio que iba a ser revelado a los sencillos, a los pobres. Por eso podemos ver nosotros 12 apóstoles sencillos, pescadores, recolectores de impuestos, hombres del pueblo. Solamente ellos eran capaces de creer en el Mesías. Solamente ellos eran capaces de entender el misterio escondido para aquellos que Dios se los iba a revelar. Y en este caso la mayoría, los pobres, porque somos los pobres económicamente hablando, que corremos a nuestro Dios cuando no ha habido otro escape, cuando no ha habido otra oportunidad para salvar nuestras vidas. Hemos corrido al Señor Jesucristo a través del evangelio. Por eso en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9 en adelante, dice que esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y también dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Cuán bellos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Vemos ahora la importancia del evangelio y vemos por qué se levanta el imperio del mal en contra del imperio del bien. Lógicamente, sin buscar tanta salida, podemos decir, es imposible que el imperio del mal le gane al imperio del bien. Aunque con el pasar de los años, la tierra ha sido teñida con la sangre de los santos, de los mártires, de los enviados, de los profetas, pero el evangelio ha seguido y no se ha detenido. El apóstol Pablo dijo que sea por capricho, por competencia o por amor, el evangelio tenía que ser predicado. Y eso es lo que está pasando ahora. Se vino esta pandemia, pero el evangelio no se ha detenido. Es como que usted le eche gasolina al fuego. Es así, el perseguir la iglesia del Señor es como echarle más leña al fuego, o como quien le lleva miel a las hormigas. De esa manera podemos ver nosotros cómo a través de las persecuciones la iglesia del Señor se ha levantado poderosa, llena del Espíritu Santo, a predicar con señales y prodigios. Porque según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, el Señor da un mandamiento y dice: y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere ha sido ya condenado. Perdón. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mandato del Dios vivo, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino, lo más importante. Mis amados, en esta hora
quiero decirle que el imperio del mal se levanta en contra del evangelio eterno. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es eterno, como nosotros somos eternos cuando creemos en Él y le servimos a Él. Somos eternos, ya hemos pasado de muerte a vida, ya no moriremos, hemos vencido la muerte, hemos sido juntamente con Jesucristo resucitados. Por eso, cuando predicamos el evangelio del reino y hay alguien que cree y ese alguien está en droga, está en alcohol, está en homosexualismo, está en lesbianismo, está en idolatrías, está en adulterios, en fornicaciones y cuanta gama de pecado se conoce. Esa persona que se le predica el evangelio y cree en el Señor Jesucristo, entonces es restaurado de todos esos pecados. Por ende, ya no consumirá alcohol, ya no consumirá cigarrillo, ya no consumirá droga. Quiero despertar en usted el gusanillo de la curiosidad para hacerle ver que las compañías de cigarrillos tampoco les conviene que se predique el evangelio. Las compañías que producen alcohol tampoco les conviene que se predique el evangelio. Las compañías, voy a decir compañías porque son compañías, aunque entre comillas sean ilegales, los que venden la droga tampoco están de acuerdo que se predique el evangelio, porque cuando un ser humano se convierte al evangelio, entonces hay una gran pérdida al reino de las tinieblas. Hasta todo este andamiaje que nosotros miramos ahora, que son las élites dueños de todo, hasta de los medios de comunicación. Por eso estamos escuchando nosotros cosas mentirosas a través de los medios. Bueno, digo me incluyo, pero no las escucho. No las escucho porque solamente de verlas, de escucharlos, me da ira. No voy a decir ira santa, me da ira como ser humano. Escuchar cómo ellos tienen coludido todo en este mundo. Aún las redes sociales y todo están al margen de ellos, pagados por ellos. Porque no conviene que se predique el evangelio del reino. Atención, si usted está sintiendo el llamado de Dios por predicar la palabra, levántese, vaya, hágalo. No sé de qué manera lo va a hacer, pero usted tiene que predicar, porque aquí me dice la palabra del Señor que todos hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo y hacer la voz de Cristo en este mundo. Y si el evangelio es eterno, el evangelio es lo más importante. Si el evangelio es lo más importante, entonces ¿por qué nosotros no nos ocupamos de predicar el evangelio del reino, que es eterno, el que salva las almas, el que las restaura? Aunque con eso este andamiaje satánico se levante en contra de nosotros. Así que la guerra no es en contra de un hombre. Amén. La guerra es en contra del evangelio y de todos los que servimos al evangelio, porque nosotros perdóneme si usted no habla en lengua, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, pero el poder de Dios que llega a mi vida me hace hablar en esas lenguas que son de Dios. Pero déjeme decirle, el evangelio del reino, el Espíritu Santo, la iglesia del Señor, toda la membresía, todo aquel, sea un campesino que esté en una montaña, sea alguien que vive en una ciudad, todos somos y componemos el evangelio, el reino de Dios. Entonces, el enemigo se enfurece al ver cuántas almas está tocando el evangelio alrededor del mundo. Porque no podemos ser utópicos al decir, no, que la gente no, hay gente que está creyendo el evangelio, gente que está siendo liberada, gente que está siendo sanada. La semana pasada, solamente a grosso modo, había un compañero de trabajo que anda mal de su columna, es un jefe inmediato, y yo fui y le puse la mano en la columna y le dije, oraré por ti para que el Señor te sane la columna.
¿Y qué va a creer? Lo que dice aquí en el libro de San Marcos: pondrán la mano sobre los enfermos. Yo puse la mano sobre su columna y al rato me dijo que andaba sano. Esos son los beneficios del reino. Entonces, es lo que el diablo no quiere, y todo su imperio del mal, llámele usted. Quizá usted tiene tiempo de estar mencionando el globalismo, estar mencionando la nueva era mundial, el nuevo orden mundial. Tal vez tiene tiempo usted de mencionar la ONU, la OMG y todos esos andamiajes del diablo, del anticristo, que se ha levantado juntamente con su jefe, el diablo, los principados, los gobernadores de las tinieblas y todo esto, como lo que han hecho en Estados Unidos en este tiempo. ¿Quién cree usted que está haciendo eso? Son los servidores del diablo. Porque este presidente que tiene Estados Unidos de América hoy aboga por la iglesia. No interesa que digamos si él es espiritual o no lo es. El asunto es que Dios lo puso. Él ama a Israel y ama a la iglesia del Señor. Pues Dios está encargado de llevarlo a que lo adore. Ese es asunto del Espíritu Santo y este hombre. Pero nosotros debemos de abogar por este hombre, la iglesia del Señor. Pero debemos de entender que el ataque no es contra una organización, un hombre, es en contra del evangelio, es en contra de la iglesia del Señor. Pero recordemos que las puertas del infierno no prevalecerán ante una iglesia poderosa, y que el evangelio no puede ser detenido por hombre, ni por diablo, ni por demonio, pues el Santo de los Santos ha dado un mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino a toda criatura. Y tan importante es el evangelio del reino, que aquí en Apocalipsis, en el capítulo 14, precisamente en el capítulo 14, versículo se lo busco en un momento para leerle. Qué importante es el evangelio del reino, porque es así, el evangelio del reino. Versículo 13. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Nuevamente se menciona el evangelio eterno, ahí terminando ya las escrituras, terminando este proyecto, este propósito eterno que el Dios Todopoderoso tiene para salvar a una humanidad que lo escuche, que le ponga atención, que reciba a Jesucristo en su corazón como su único Salvador y que entregue su alma a Él. El evangelio eterno, dice aquí, para predicarlo a los moradores de la tierra. Así que una oportunidad en la gran tribulación, porque aquí ese ángel va a predicar en la gran tribulación. Dice: a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y dad gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las cosas y las fuentes de las aguas. En otras palabras, el evangelio del reino lo que hace es una invitación al ser humano a que adore a Dios, que reconozca al único Dios todopoderoso. El engaño del imperio del mal es que miren a María, que miren a San José, que miren la muerte, que miren bueno, hasta adorar como ha hecho el Vaticano, que trajo a Moloch. Voy a rogar que si me mandan algún mensaje lo hagan por el chat, ya que estamos ocupados en este momento, ¿verdad? Hasta el grado de llegar a traer a Moloch y ponerlo en el Coliseo de Roma. Ahí tienen al diablo, el Señor lo reprenda, y ahí llegan los adoradores de él, porque en esta iglesia pagana satánica de los papas, ya usted me entiende, ahí, con tal que sea de la religión de ellos, puedes servir al demonio que tú quieras.
Pero no así el evangelio del reino que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo, que señala al creador de todas las cosas, al Dios eterno, al Padre celestial, a Jehová, a Yahweh de los ejércitos. Señala que hay que ver al Dios soberano, al único que hizo todo lo que miramos y lo que no se ve, lo que se ve y lo que no se ve, fue hecho por su poderosa mano. Y es por eso entonces que nosotros miramos estos debates globales. Estamos viendo la destrucción del ser humano, estamos viendo nosotros los recursos malignos que este andamiaje del diablo pone hasta en alimentos, en las noticias, en lo que... No tengo tiempo yo de explicarle todas esas cosas, pero cómo está trabajando ese andamiaje, no duermen ellos. Mientras que ellos están trabajando, organizando los planes en contra de la humanidad, tienen a los hechiceros, a los brujos, tienen a los satanistas trabajando para ellos, para que los demonios los ayuden. Ahora se imagina usted que como la iglesia no se puede correr el chance de dejar de orar, de dejar de predicar, de dejar de golpear el reino de las tinieblas. Ningún creyente evangélico debería darse el lujo de por lo menos orar una hora. Sabiendo nosotros que ellos están trabajando, que no cesan, que no se detienen en su afán de detener el evangelio. Eso es todo. Eso es todo. Pero el que se mete en este redil de las ovejas del Señor, en este evangelio, en esta iglesia poderosa, ellos no lo van a poder tocar. Pues Él ha prometido mandar a sus ángeles que nos cuiden y los guarden de todo peligro. Y como yo digo, si no tienes un peso ahorrado en los bancos y viene una debacle, el Dios Altísimo, como le dio de comer a Elías y le daba de beber de aquel arroyo, de la misma manera nos dará a nosotros de comer y de beber, mientras cumplimos con el cometido de llevar esta palabra hasta los confines de la tierra. Su servidor, para gloria de Dios, lleva ya 6 países y me esperan otros países para ir a predicar el evangelio. Ciudades de Estados Unidos, de naciones, tenemos que visitarlas. Y a través de estos medios estamos llegando nosotros a Europa, estamos llegando nosotros a Sudamérica, estamos llegando. Alguien va a escuchar el evangelio, alguien que está cargado, alguien que no soporta ya con ese yugo del diablo, del alcohol, de la droga, de maltratos físicos. Quizás no tuviste un padre que te dio atención y te encuentras muy mal. A través de este evangelio tú vas a ser liberado y le vas a servir al Dios Altísimo y te escaparás de las redes malignas, de la telaraña del diablo. Así que este ladrar de perros, quizás me escucha unas palabras que usted crea que no combinan con la manera de hablar de un siervo de Dios, pero es un ladrar de perros. No es otra cosa. Que quieren ya la destrucción del ser humano, hasta tal grado que quieren hacer colonias en Marte, quieren hacer colonias en el aire, quieren hacer colonias en la luna, porque sienten ya pasos de un gigante, y esos pasos son de Jehová Dios de los ejércitos. Esos pasos son los que están sintiendo que el Señor está sacudiendo la tierra, y que es cierto, van a pasar todos los eventos que dice la palabra del Señor que van a pasar. Pasarán. Ellos sienten que su imperio se está sacudiendo, que aunque se metan en las cuevas, de ahí los va a sacar el Señor, y se remontan a las estrellas, de allá los bajará el Señor, porque creen que el Señor no va a mandar meteoros a Marte. Si tienen allá ellos colonias y toda la élite se ha ido a vivir allá y están cultivando y están riéndose que aquí quedó los borregos quedaron aquí en la tierra. Allá el Señor, ese planeta es mucho más fácil que caigan meteoros, porque no tiene una atmósfera pesada como la de la Tierra. Así que serán bombardeados, serán destruidos, y eso es lo que les espera a ellos. Y es lo que les incomoda estar escuchando a través del evangelio. El ataque es contra del evangelio, no es en contra de otra cosa. Démonos cuenta de eso. Mientras que hay cristianos durmiendo en los laureles, cristianos que tienen la boca sellada, el diablo les ha cerrado la boca.
cristianos que no oran, cristianos que se pasan exhibiendo por las redes, están perdiendo su tiempo. Eso sí que pueden ser presas de los ataques del diablo, de los planes malignos, pero no la iglesia del Señor llena del Espíritu Santo, pues las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia del Señor. Somos una iglesia militante, poderosa, que tenemos una fuente inagotable, que cuando nos pegamos a ella, cuando nos pegamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos llena. Y entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no le tenemos miedo a la muerte, miedo al hambre, miedo a todas esas cosas, miedo a no tener nada. No tenemos miedo porque estamos llenos de Dios. Ahora nos damos cuenta por qué. Se levantan las cigarreras, se levantan las cerveceras, se levantan los de alcohol, se levantan los de la droga, se levantan todos aquellos que no quieren escuchar que el ser humano, que no es idiota, que no es tonto, que tiene raciocinio, que tiene 5 sentidos comunes, más el Espíritu Santo, no el sexto sentido. Por favor, el Espíritu Santo no es sexto sentido, el Espíritu Santo es Dios, que guía a su pueblo a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando el que dicen que es idiota escuche el evangelio, abre sus ojos, Dios entra, hace el milagro en esa persona, entonces ya tenemos una persona que es muy importante para el reino de Dios. Dios lo que le interesa no son los inteligentes, Dios le interesa las almas que Él ha creado. Él ha dicho, todas las almas son mías, yo las creé. Entonces, veamos cómo hay una guerra frontal, una guerra descomunal entre el bien y el mal, porque el mal no quiere que las almas se salven. Allí equipara todo, allí redonda todo el mensaje que deben de dar las redes, los predicadores, estos que son filósofos que hablan a través de las redes y que llegan al puntito, llegan al límite donde casi quieren tocar el alma y no tienen valor de decirlo. Mas nosotros sí tenemos valor de decirlo porque estamos llenos del Espíritu Santo. Las élites que sirven a Satanás, lo que no quieren que las almas se salven, que conozcan el evangelio. Por eso el plan de cerrar la iglesia del Señor. Por eso es el plan de, a través de esta pandemia, poder cerrar las iglesias. Pero mire cómo Dios está golpeando a la élite mundial. A tal grado que si Dios quiere ahora lo golpea a todos ellos. Golpea a George Soros, golpea a los otros, golpea a los otros y todo esto que se han inventado, todo lo que está ocurriendo ahora. El Señor los puede golpear ya, ahora, right now, los puede golpear. ¿Quién le ha dicho que no? Si el Señor tiene todo el control en su mano. Escúcheme. Aunque Donald Trump no quedara de presidente, Dios tiene el control en su mano y Él va a castigar a esa bola de malignos. Es una pandilla diabólica, comenzando por su jefe, el diablo. Es una pandilla mala. Nunca ha habido una pandilla tan mala como la pandilla de la élite global. Es una pandilla maligna. Como ellos tienen todo lo que necesitan para poder chantajear, para poder dañar al ser humano, lo hacen, pero son una pandilla, son ampones, son malignos. Imagínense el anticristo cómo va a ser de malo, el inicuo, el perverso, el cual el Señor matará. Le traigo esa noticia, quizás le escucha, tiene que estar vivo por ahí, tiene que tener bigote blanco ya. Quizá le escucha esa palabra. El Señor lo matará con el resplandor de su venida y con la palabra de su boca matará al anticristo, lo va a freír. Y luego lo va a echar en el lago de fuego, ya no en el infierno. El primer candidato para el lago de fuego es el anticristo. Y todo eso lo están escuchando. Usted que está en directo ahora, usted que está sintonizado con nosotros, está escuchando eso. Entonces, si cortan el video, ya usted lo escuchó y usted lo puede predicar por su medio, hablarlo, y para eso estoy yo aquí. Toda la furia, todo el ataque es en contra del evangelio del reino, lo más importante, mis amados.
el que se opone a todo lo que se llama Dios. Por eso en el reinado del anticristo, que van a ser 42 meses, 3 años y medio, en ese tiempo se va a vengar de toda la humanidad. En ese tiempo va a vaciar toda la ira que tiene el diablo en contra de la humanidad, sabiendo que le queda poco tiempo, sabiendo que no puede pelear en contra de Dios porque es un ángel caído. Bueno, tiene su poder, pero Dios tiene el ángel Miguel, que es el encargado de los ejércitos de Dios, y en una ocasión lo mandó a echarlo del cielo, y lo echó del cielo. Entonces, Él no es todopoderoso. Todopoderoso es el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo oró al Padre para que lo enviara, que estuviera con nosotros. En este momento el Espíritu Santo está con usted, el que nos da vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Por eso tenemos que buscar de Dios. Y ahora debemos de entender nosotros por qué tenemos que buscar a Dios, por qué tenemos que orar nosotros y alegrarnos y contentarnos que estamos en el ejército grande, poderoso de Dios, donde el mero se llama Jesucristo, Yeshua. Él es el capitán por excelencia de los ejércitos de Jehová. Además, al que se le entregó el juicio, Él va a enjuiciar al mundo, porque es el Hijo amado, y con Él otros hijitos amados que somos nosotros, el ejército de la iglesia, los que no claudicamos, los que vamos hacia adelante, los que no creemos en el retroceso, los que no vemos para atrás, los que aún desanimados vamos para adelante, a pesar de los problemas, a pesar de lo que se pueda presentar que sea negativo a nuestra forma física, nuestra manera física de vivir en esta tierra. Aún con todo y eso, mis amados, es una iglesia militante, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia que dobla rodillas, una iglesia que invoca el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, el nombre del Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo. Invoca la sangre del pacto, que es más poderosa que la sangre de los machos cabríos. Esa iglesia, hacemos temblar el infierno, hacemos temblar los principados en los aires. El mismo Satanás se espanta de escucharnos a nosotros, porque hablamos verdades bíblicas, como que Dios enviará en la gran tribulación al final un ángel del cielo con una gran cadena para esa serpiente, y la prenderá y lo va a aprisionar por 1000 años. Todo eso lo sabe el diablo y tiembla cuando hablamos de estas cosas. Él quisiera detenernos, quisiera matarnos, quisiera desaparecernos, pero no se puede, porque con nosotros está Jehová. Debemos de entenderlo. Y usted como creyente no debe de ser falto de entendimiento. Tiene que venir a los pies del Señor a presentarse, a orar, por lo menos por lo que está pasando ahora. Es cierto que están viniendo pruebas, es cierto, y vendrán otras, es cierto, pero debemos de clamar, porque en esta hora tenemos hermanos en medio de las inundaciones, de la familia, del Señor, pasando necesidades, y debemos de orar por ellos. Y también debemos de orar al Señor, que si es su voluntad, que el presidente de Estados Unidos siga 4 años más. Porque va a ser una oportunidad para nosotros predicar con todo lo que da. Porque este hombre dijo: a nadie se va a restringir de predicar en los parques, de predicar en lugares públicos el evangelio. Porque esta nación, una nación de Dios. Ya el hecho de que Dios quiera azotar los Estados Unidos de América es otro asunto, es entre Dios y los Estados Unidos de América. Pero que es una nación de Dios. Una nación con todo el pueblo de Dios, que nos oponemos al comunismo, que nos oponemos al ateísmo, que nos oponemos a todos estos gremios dañinos de lo que Dios creó. Porque Dios creó la familia. Dios creó el que la familia tenga una casa, tenga su finca, tenga sus posesiones,
y que la familia viva bien sirviéndole al Señor. Entonces no somos pocos, estamos unidos en esta hora. Good news, como el evangelio que estoy predicando, que son buenas nuevas de salvación. Atención, atención, como dicen algunos noticieros que son una basura. Atención, atención, última hora. Yo lo que puedo decir, última hora. La iglesia del Señor va a estar en esta tierra hasta que el Señor así lo desee, y luego seremos arrebatados a la final trompeta, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Toda la lucha, toda la guerra es en contra de la iglesia del Señor, en contra del evangelio del reino. Pero nos van a tener que escuchar un gran, no sé cuántos años más, pero nos van a tener que escuchar. Este evangelio seguirá tocando almas. Este evangelio seguirá salvando almas, seguirá restaurando, seguirá sacando personas del alcohol, de la droga, de todos esos vicios aberrantes. Y las compañías licoreras, los que idiotizan al mundo, van a tener que seguir teniendo pérdidas, más las que le va a causar Jehová Dios de los ejércitos a través de sus juicios. El evangelio del reino es lo más importante que podemos tener nosotros. Si usted abraza al Señor Jesucristo en esta hora, usted será liberado, no solamente de sus enfermedades, de sus vicios, del dislocamiento que sufre el ser humano cuando le falta algo divino, ¿verdad? Entonces, Dios va a restaurar su alma a través del evangelio, a través de Jesucristo, a través de la sangre de la cruz. Usted va a poder ser restaurado. Va a poder sumarse al batallón, a la fila, al ejército de los invencibles, como somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y poder atacar el reino de las tinieblas y decirle al anticristo: no es tiempo todavía, estamos aquí. Estamos aquí llenos de vida, y es la vida de Dios la que está en nosotros. Tú vas a ser restaurado si aceptas a Cristo como tu único Salvador. Por eso estoy aquí, pudiendo estar en una cama, en algún lugar descansando algo. Estoy aquí porque el evangelio del reino es lo más importante que Dios le ha entregado al ser humano. Así que el Señor te bendiga en esta hora. Yo quiero que aceptes al Señor, que te busques una congregación con un pastor no alemán, no arriero, sino un pastor que ame las ovejas y que las cuide, que las guarde. Yo quiero bendecirte y bendecir a aquellos que han estado pacientemente escuchando esta palabra. Yo te bendigo, hermano, hermana, que has estado en esta hora en comunión con nosotros. Ora por nosotros. Somos el ministerio Visitación Soto Ministry. Ora por nosotros, misioneros en las naciones. Ora por nosotros, por cada iglesia que levantamos. Pelea la batalla, ya tú sabes. Agrégate allí a nuestros canales Visitación Soto Ministry, Junior Visitación, canal de YouTube, Junior Visitación Soto Ministry. Agrégate, ora por nosotros, clama por nosotros, porque nosotros vamos en busca de las almas. Y nuestro plan, nuestro propósito, aún nuestros dineros están inclinados, dirigidos a salvar almas. Que el Señor te bendiga en este día. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti, ponga paz y te dé salud, y que el Señor te sane si estás enfermo en esta hora, que el Señor te prospere, el Señor te dé el pan de cada día, el Señor guarde tus pasos y no te hinche tus pies, tu corazón esté latiendo siempre al 100%, que tu sangre esté limpia, que todo tu ser esté lleno de Dios. Dios te bendiga. Cristo te ama y nosotros te amamos también. Amén.